Es directora de la Escuela de Dirigentes del PRO, ¿no? Y ahí hay una formación de líderes positivos. Ahora vamos a hablar, a ver qué son los líderes positivos. De dos términos, o conceptos, mejor dicho, líderes positivos, y después vamos a hablar, entre otros tantos temas, qué significa empoderamiento económico de la mujer. Pablo Bertaul, gracias por haber venido. Un gusto estar acá. Bueno, ¿qué son los líderes, la formación de líderes positivos? Bueno, en general hacemos esa aclaración porque liderar significa llevar a la práctica una visión, pero no siempre se hace con valores. Los valores de por sí... ¿Qué palabra? Exacto, valores de por sí es un término positivo, tiene que ver con valores, con la valentía, con cosas buenas, filosóficamente hablando. Y entonces nosotros creemos que acompañar a los dirigentes políticos que se acercan al PRO para formarlos de manera integral, no solo en economía, no solo en políticas públicas, sino también que tengan una formación de un liderazgo más abarcativo. Nosotros hablamos de habilidades interpersonales, la posibilidad de ser empáticos, es decir, de ponerse en el lugar del otro. Hacemos entrenamientos que tienen más que ver con el ser positivos, con el encarar el futuro de una manera donde las cosas se pueden resolver. Y bueno, para eso necesitamos más que una teoría. Y a eso apuntamos. Hubo en el mundo muchos líderes negativos, como Hitler, y entonces hacemos una diferencia muy, muy grande cuando decimos que liderar con el ejemplo, liderar con valores, es ir hacia cosas buenas y que en realidad abarquen a todos, donde cabemos todos. Qué poco se lleva a la práctica, ¿no? El tema de valores y la teoría de la empatía. Yo la vi en la facultad, digo, pero qué poco se lleva a la práctica, ¿no? Bueno, creo que el liderazgo de Mauricio Macri lo está demostrando. Vos fíjate que él, desde que empezó, allá en el año 2002, ha sido una persona moderada. Yo diría que mucha gente lo ha seguido y lo ha ido conociendo a lo largo de todo este tiempo. Y un poco la diferencia que él hacía con otros y por el cual llega a la historia de la política argentina es porque se diferencia de los políticos tradicionales. A veces los que venimos haciendo política desde antes, eso un poco también nos interpela, nos cuestiona. Bueno, ¿qué pasó que un ingeniero con una posición económica tan fuerte y que venía representando a un partido, a un equipo de fútbol, tuvo esta llegada y este crecimiento en la política? Bueno, posiblemente los políticos allí tuvimos que rever muchas de las cosas que estábamos haciendo mal y por la cual la gente hoy tiene, de hecho, a los partidos políticos en uno de sus últimos lugares de imagen positiva. Seguro. Paula, ¿qué es empoderamiento económico de la mujer? Algo que viviste en Brasil. Bueno, allí Susan Segal, que es una mujer muy importante en el mundo de los organismos internacionales, reunió muchas mujeres en San Pablo de toda Latinoamérica y lo que vimos es que las mujeres somos multitareas, multitasking, como dicen los expertos, y que muchas veces es difícil abandonar el mundo de lo doméstico, ¿sí? de lo privado para salir al mundo de lo público. Y como dice Clara Coria en su libro Las mujeres y el dinero, tenemos una dificultad que a veces nos ponemos nosotras mismas y muchas veces es el llamado techo de cristal que nos pone la misma sociedad para poder crecer y avanzar económicamente, ¿no? Como que históricamente, bueno, es la historia de la humanidad, la mujer se quedaba adentro cuidando y criando y protegiendo el ámbito del hogar y el hombre salía afuera a cazar, a trabajar y bueno, este cambio de que la mujer se meta en lo público y también en lo económico es bastante reciente. Entonces, el empoderamiento es una mala traducción del empowerment, que es una palabra del inglés que significa eso, ¿no? Como dar herramientas para que nos animamos, crear una red de mujeres que nos sostenga y decir que, bueno, que se puede y que hay que también complementarse con el hombre. Seguro. Partidos políticos fuertes. Es una de los, diríamos, de las bases de la democracia. O sea, partidos políticos fuertes y la alternancia. Acá pareciera como que no se cumple ninguna de las dos, ¿no? Entonces, no hay como un canal donde bueno, el elector canalice inquietudes, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, creo que ha sido un desgaste muy grande desde la vuelta a democracia hasta ahora, sobre todo
la mayor crisis ha sido en el 2001, cuando empezamos a escuchar en las calles que se vayan todos, pero yo quisiera creer en que tenemos que abonar y tenemos que pelear, luchar y trabajar por partidos políticos fuertes, como vos decías, porque el artículo 38 de nuestra Constitución del 94 reconoce que los partidos son instituciones fundamentales de la democracia y por eso también la subsidia el Estado. No solo al partido, sino a las escuelas políticas. Las escuelas políticas recibimos el 20% de todo aquello que entra por los módulos electorales, es decir, el dinero que el Estado le da a los partidos políticos deben ser volcados obligatoriamente por ley en un 20% a la formación de sus cuadros, de sus dirigentes. Y dentro de esa ley nos dice a los directores de las escuelas que un 30% deben ser dedicados a los jóvenes. Entonces, partidos políticos fuertes son dirigentes preparados y políticas públicas a largo plazo para realizar una vez que uno asume el poder. ¿Lo llevan todos a la práctica eso? No, como vos decías, no creo. Mirá, yo terminé mi mandato después de 8 años en el Congreso Nacional, decidí volver a mi estudio y sí, no quise abandonar en absoluto la actividad partidaria. Entonces, allí comencé a meterme un poco más en el mundo de la enseñanza dirigencial, del liderazgo, y me di cuenta que muchas escuelas realmente no aprovechan esta situación maravillosa de poder volcarse a sus dirigentes, no solo la experiencia de nuestros propios militantes, sino acercar gente de afuera muy valiosa, profesores de todo tipo y color, para poder abrir nuestra mente. Yo creo que es una gran oportunidad que hay que aprovechar, estos recursos económicos y también esta fuerza que le da la democracia a un partido político sólido. Creo que tenemos que volver a la época donde en la Argentina había partidos, donde en las convenciones se tomaban decisiones, donde se trabajaba después del trabajo, incluso uno tenía una vida militante donde iba a su partido, opinaba, discutía, debatía. Exactamente. Compromiso. A mí me enorgullece mucho, de verdad lo digo, que el PRO, por ejemplo, hoy sea protagonista en las PASO de la capital, que tengamos alianzas en Mendoza, en Córdoba, que hayamos trabajado tanto para transformar un partido muy chiquito que en el 2002 empezó incipientemente en la Ciudad de Buenos Aires y hoy tiene el reconocimiento en 22 distritos del país y que va hacia ser una segunda fuerza. Yo así lo creo y espero contar con el apoyo de mucha gente que a través de las redes sociales se comunica con nosotros y si no, permitime decir que estamos en Balcarce 412, ese es nuestro edificio para la campaña presidencial, a través de Pensar, la fundación que tiene las ideas para hacer las políticas públicas que vamos a necesitar para asumir la presidencia en el 2015. Las internas son buenas, sin hablar de personas, ni mucho menos, digo, las internas, ¿es un buen paso a lo que es lo previo a la elección general? Muy. Creo que nos fortalecen, ¿no? Porque nosotros, cuando le preguntamos a la gente en todo el país cómo nos ven, como PRO, una de las mejores palabras que surge es equipo, diversidad, diálogo, gestión. Ahora, yo empecé a militar desde muy chica. Tenía 23 años en el partido de Paco Manrique, el Partido Federal. Después me afilié al PRO cuando... Era muy joven. Era muy joven, sí. Claro. Y entonces yo creo en la militancia política. Creo que salir a tocarle el timbre a la gente para explicarle una propuesta, que competir no es una mala palabra, sino que al revés, ¿no? Que, como decía antes, nos fortalece, nos empodera, como preguntabas vos antes, y nos hace ver como una opción seria partidaria. Y que después de que se terminen las internas, señores, gane quien gane, el PRO va a ganar y Mauricio Macri va a tener más posibilidades, más chances aún de ser presidente. ¿Qué rol tiene que tener el Estado, Paula? Yo creo que tiene que tener O sea, contenedor, sin límite, no contenedor. Yo era chico, vos sabés, y había una calcomanía en los autos que decía, seguramente te acordás, achicar el Estado es agrandar la nación. Digo, ¿es tan así hoy? No, no es tan así. Ahí Nosotros está. creemos en un Estado presente, pero que no asfixie a la inversión privada. O sea, educación, salud, seguridad,
y oportunidades para igualar a aquellos que no las han tenido. Es decir, no es lo mismo un niño que nace en una familia rica que un chico que nace en una familia pobre. Entonces, cuando vos le podés dar igualdad de oportunidades y una vez que los pones en la misma línea de largada, esos chicos están listos para salir de igual manera a competir, a abrirse al mundo, eso obviamente nosotros creemos que se logra fundamentalmente con educación. Entonces hay materias donde el Estado debe estar presente y en el control de los actos de gobierno. Digo, hay que trabajar mucho en ese tema. La Argentina, yo creo por momentos que está en una etapa prefundacional, preinstitucional, en el sentido que hemos perdido tanto el sentido de las instituciones, de la fortaleza de hacer las cosas como corresponden, de tener una idea en común y llevarla adelante para el bien de nosotros, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y me parece que hay mucho por hacer en ese sentido, pero que el Estado debe estar presente. El kirchnerismo termina, ¿no? Ahora, teóricamente, en diciembre. ¿Vos crees que es una fuerza que llegó para quedarse? ¿O realmente, sin que esté la presidenta Cristina Fernández, es como que este movimiento termina? Yo espero que no sea una fuerza que haya llegado para quedarse, porque ha hecho mucho daño en este país. De hecho, bueno, la muerte de Kirchner la potenció muchísimo a Cristina Fernández de Kirchner. No le quito méritos en lo político, porque los que estamos hace tanto tiempo en la política sabemos que ella fue una política muy exitosa, y tampoco se puede negar que ha fortalecido el poder presidencial de una manera, desde mi punto de vista y desde mucho desacertada. Yo creo que ha habido en este gobierno kirchnerista una corrupción sin límites, y creo que cuando los jueces de nuestro país hagan lo que tienen que hacer, que es juzgar el patrimonio del mal habido de las personas y que tienen que investigar, bueno, creo que se van a aclarar muchas cosas. Yo me resisto a decir que todo va a seguir igual, que nada va a cambiar, porque si no, no estaría haciendo lo que estoy haciendo, que la verdad que estar en política no es una tarea fácil, y mucho menos tal vez en este país machista para una mujer. Pero de verdad creo en que vienen momentos de cambio, que entre la continuidad y el cambio los argentinos vamos a elegir en estas próximas elecciones el cambio, y yo creo que ese cambio lo representa muy bien Mauricio Macri, porque es un hombre moderado, porque es pacífico, porque quiere de verdad que los impuestos de las personas vuelvan a la gente que al final del día lo que quiere es vivir mejor y bien y con seguridad y con educación y con justicia, y que no los estemos todo el tiempo cascoteando y distrayendo con los conflictos propios de la política. Quiero volver al Estado, que es un tema bastante particular y sensible. Un Estado neutral, por lo que vos decías, ¿no? O sea, ni que sea cerrado ni que sea tan abierto. Yo diría que cuando digo un Estado presente, nosotros sabemos que es importante la presencia del Estado. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, nosotros no hemos ahorrado recursos en lo social, que es un tema que poco se habla, pero vos fíjate que, por ejemplo, empezamos de cero y hoy tenemos 54 centros de primera infancia que se dedican a albergar 8.000 chicos, y la mayoría son madres solteras, madres jefas de familia, que pueden ir a trabajar gracias a ese sostén que hace el Estado local. Bien, lo mismo pasó con la compra de material medio, complejo y simple en materia hospitalaria. Lo mismo pasó en materia de seguridad. Nosotros tuvimos que arrancar de cero con la Policía Metropolitana, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de haber sido destrabada en la ley Cafiero la cláusula que decía que la Ciudad de Buenos Aires no podía tener su propia policía, a pesar de eso nunca se sentaron desde el gobierno nacional a hacer los convenios para que algunos de los 17.000 miembros de la Policía Federal fueran a la Ciudad de Buenos Aires. Fíjate vos la cantidad de comisarías que hay, que todavía maneja la Policía Federal, y la Policía Metropolitana, con los fondos de los porteños, tuvo que hacer una fuerza paralela. Así que me parece que nosotros demostramos que donde el Estado era necesario, allí invertimos el dinero. Gracias, Paula Bertol. Gracias a ustedes. Pausa.